Sí, yo hice mi listita que les dije el otro día. ¿Qué cosas, qué ventajas hemos tenido, qué cosas buenas han salido de la pandemia? La verdad, al hacerlo, me he sorprendido, no lo tengo escrito, pero mira, por lo pronto, estos tips salieron justamente por la necesidad de la pandemia. Me acuerdo que era un día jueves y nos avisaron la gente en Vialet Macé que la municipalidad nos notificaba que desde ese día en adelante estaban prohibidas las reuniones públicas. Entonces, para poder tener contacto entre los hermanos de la iglesia, yo comencé a sacar todos los días un pequeño devocional que le llamé, como para no decirle devocional, que alguno iba a decir, ¿qué va a ser un devocional eso? Le puse el nombre tip, algo cortito, una notita, una cosita, como para cada día tener un contacto entre todos y con la palabra de Dios. Se empezó a desparramar y ahora resulta que hay un canal de YouTube donde está y hay gente que lo comparte, gente que ni sabemos dónde está en distintas partes del mundo que está escuchando estos alocados tips para pensar en cuarentena que cuando empezamos al mes más o menos empezaron, cuando termine la cuarentena, seguí Daniel. Y resulta que ahora ya vamos a cumplir la semana que viene, si no me equivoco, vamos a cumplir los 6 meses de tips para pensar en cuarentena. Ya un día voy a ser viejito como de 90 años y voy a decir, hoy es el programa número 1000 en esta cuarentena. Y ojalá que no me toque el virus, porque soy población de riesgo, de riesgo, de riesgo, de riesgo, de riesgo. Es así nomás. He conocido gente que no conocía antes. Por ahí me escriben, me dicen yo soy fulano de tal, yo soy fulano de tal, se acuerda de mí, algunos conocidos de años han aparecido gracias a esto. Estoy encantado con eso, contento. Me dice, ¿te acordás, Daniel, cuando éramos chicos, íbamos a tal lugar? Qué lindo. Ayer apareció alguien que me dice, yo tocaba en la banda del maestro Romero. Yo también aprendí a tocar la trompeta y después jugábamos con los distintos instrumentos. Eso, todo eso es gracias al virus este que la gente lo maldice creyendo que lo va a ofender y el tipo ni se ofende ni se va. Yo quisiera esta mañana, porque esto me levantó muchas preguntas, ¿no? La teología es eso, que la vida te levanta preguntas y vos las preguntas las mirás a Dios y le preguntás a Dios y te vuelve a Dios las preguntas, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿para qué esto? Señor, ¿cómo debo yo comportarme como un hijo tuyo en medio de esta? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y yo ya les dije, hay un contubernio, un compromiso muy grande en que mucha gente sale a decir, no te preocupes, a los creyentes no nos va a tocar el virus, no pasa nada, y después resulta que murió el hermano tal, oremos, y entonces mucha gente dice, ¿cómo? ¿No era que Dios curaba todas las enfermedades? Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Será que la persona no era muy creyente que digamos? Y entonces, si este no era muy creyente que digamos, ¿qué me toca a mí? Martín Lutero se convirtió así, porque hicieron unas misas en favor de su padre confesor, que él admiraba mucho porque era muy buen cristiano, y cuando murió hicieron misas por la vida eterna de él, y entonces Martín Lutero dijo, ¿cómo? Si por este tipo que era un santo se está haciendo tanto esfuerzo para que vaya al cielo, cuando me muera yo, ¿a dónde voy a ir? Y entonces en ese pensamiento un día estaba leyendo y dicen que él leyó el texto donde Pablo dice, pero el justo por la fe vivirá. Y ahí descubrió que la fe es la que nos abre la puerta y nos garantiza esas mansiones celestiales que todos queremos tener. Hay un texto muy bonito de Jesús que nos va a ayudar a entender lo que estoy queriendo plantear esta mañana, que si nosotros somos cristianos o somos cristeros. Es una palabra que debe estar, capaz si la buscamos en el diccionario significa algo, pero yo me refiero a que muchas personas dicen que son cristianas, pero no viven como Jesús vivió. Y ahí estos días yo he estado comentando eso, porque me enoja, ¿no? ¿No es cierto? Alguien dice, no, no, si yo soy cristiano, y viven una vida dependiendo
de cosas mágicas. Va a decir genérico, pero no quiero ofender a nadie. Viven todo el tiempo como si estuvieran en la magia, esperando un milagro, esperando ver cosas maravillosas para tener que contarle a los amigos. Eh, Jesús era así. ¿Conoces a Jesús? ¿Qué comía Jesús? ¿Cómo dormía Jesús? ¿De dónde sacaban la plata para sostener al grupo apostólico? ¿Qué decía Jesús? ¿Cuántas cosas de las que decía Jesús te acordás en este momento? ¿A cuántas personas te acordás que Jesús habló con ellas? ¿Qué les decía? ¿Cuántas veces Jesús levantó la voz? ¿Y qué decía cuando levantaba la voz en esas veces que están en la Biblia? ¿Cuántos milagros Jesús recibió en su vida? Pensá en eso. Bueno, uno que no lo mataron cuando estaba en la panza de la mamá, porque iba a morir junto con María cuando se supo que estaba embarazada y no estaban casados. La iban a apedrear y adentro Jesús. Dios lo salvó porque tenía un propósito en él. Pero el propósito de Cristo, ¿cuál fue? ¿Cómo terminó la vida de Jesús? ¿Terminó bien o terminó mal? Pensá en eso, pensá en eso. ¿De cuánto sufrimiento fue liberado milagrosamente y entonces él zafaba? ¿Del hambre, del frío, de las quejas de la gente, de los políticos de su tiempo, de los problemas económicos de su tiempo? Nosotros debemos ser más corajudos y ser verdaderamente cristianos, es decir, voy a tratar de que mi vida se parezca a la de Jesús, cueste lo que cueste. Jesús dijo que el que no enfoca la vida cristiana así no es un cristiano, es un cristero. Porque dice en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y hoy yo voy a usar este texto que dice que el que dice que permanece en él, como yo lo digo, debe andar como él anduvo, cosa que me plantea un desafío más grande que una casa a mi propia vida. Y me imagino que a vos también. Pero bueno, hermanos, queridos, abracémonos y enfrentemos la realidad de que eso es lo que Dios quiere de nosotros. María de Burgos, a los 76 años, en Sumalao, Valle Viejo de Catamarca, en 1953, era una campesina que pertenecía a una familia catamarqueña encargada de cuidar la capilla del famoso señor de Sumalao, contó este cuento así. Catamarca es una provincia argentina muy parecida a Santiago del Estero, solamente que se levantan 10 minutos antes. Dice que la lechuza tenía un pichón grandecito, pero no volaba lejos todavía. En eso el rey de los pájaros andaba por el lugar haciendo fechorías. La lechuza no sabía cómo hacer para que no le coma a su hijo. Lo andaba escondiendo. Pero un día tuvo que irse a buscar comida más lejos y para estar tranquila fue a pedirle que no se le coma al hijo. Entonces el rey de los pájaros le preguntó, ¿y cómo es tu hijo? Mi hijo, señor, es el más lindo de todos los pájaros. Al día siguiente la lechuza se fue tranquila. A la hora el rey de los pájaros tuvo hambre y empezó con su grito raro que tiene a llamar a los pájaros. Ahí empezaron a llegar, todos asustados los pájaros revoloteaban. Entonces el rey de los pájaros se acordó del pedido de la lechuza y no sabía cómo hacer para quedar bien. Entonces pensó que se iba a comer al más fiero para no equivocarse. Empezó a mirar y a mirar. En eso ve un pájaro muy fiero, de pico arqueado, de patas ganchudas, de ojos grandotes, con unas plumas que parecían prestadas, como son los pichones de la lechuza. Entonces pensó que a ese lo iba a comer y se lo comió. A la noche, cuando volvió la lechuza, ya tuvo la noticia y se puso a llorar. Ahí nomás se fue a decirle al rey de los pájaros lo que le había hecho. Entonces él le dijo, pero si vos me habías dicho que tu hijo era el más lindo, y yo me comí al más fiero. La diferencia entre el hijo más lindo y el hijo más fiero son los ojos del que ve a ese hijo.